perejil, zanahorias, arroz, lechuga, etc. Y es como que a la tarde un juguito hecho a mano, algo casero y así que... Un lugar para poder divertirse. Y descansar. Porque si le decís algo mal a una persona se puede sentir herido. Porque si tú, por ejemplo, tenés un sentimiento que el otro no, vamos, tenés ese sentimiento. Porque a veces uno está enojado y se desquita ese enojo con otra persona que no tiene nada que ver. Porque si uno piensa mal, lo van a decir, y si uno piensa bien, no le van a decir nada. Problemas en la casa, puede ser. No le gusta la escuela. Como que en su casa le griten o le hablen mal. Porque le pegaron, o si no porque se cayó. Por algo que le dijeron nunca lo puede sacar de la mente o O que lo pueden estar molestando en la misma escuela. se separaron los padres, cosas que pueden pasar en una familia normal. Sufre y a esa persona va a que ayudarlo. Puede tener algún problema familiar o se burlan alguna vez de él o cualquier de esas cosas que siempre le pasan a un niño, ¿no? Puedo jugar con ellos y hacerlos felices. Le digo, yo estoy contigo. Le digo, ¿necesitas ayuda? Le doy un abrazo. Y decirle que no está solo, que tiene amigos. Recuperándolos y que no piensen en eso y hacer sus mejores amigos. También lo apoyo, no dejo que obviamente también lo sigan lastimando más. O si no, le digo a un adulto. Que hable con las personas que él tiene confianza para poder ayudarlo. Si él no tiene merienda, le doy merienda. Vamos. No sé. Ok, la salud mental. ¿Qué es eso? Que la mente está bien. ¿Qué? Más o menos. No se me ocurre nada. La salud mental, comer cosas para la mente y pensar más. También leer más y no mirar videos. Te ayuda a pensar. Pensás, si tenés 2 por 2, pensás el resultado. No mirando videos, por ejemplo, para que tu mente no se achique. No mucho. Creo que te sentís o cómo reaccionás a diferentes cosas. Es como una salud solo que tenés en la mente. Es como pensar en la salud de todas tus emociones. Bueno, cuánto allí con respecto a tantos temas que los niños los tienen tan claros y otros que de repente no los tienen tan claros. Y tiene que ver justamente con el tema de los jóvenes, de los niños, de la salud mental y con lo que sucedió el pasado 10 de octubre, que tiene que ver con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. El doctor Ariel Montalbán nos vuelve a acompañar, psiquiatra y director del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días. Uno siempre los casos de salud mental tiende a asociarlos más que nada con los adultos. Adolescencia, juventud y adultez. Alguna vez yo he comentado que mi mamá durante muchos años fue directora de hogares del Consejo del Niño. Y no debe haber cosa más impactante que ver a un niño con problemas de salud mental. Debe ser... No sé por qué uno está preparado para ver a un adulto con problemas de salud mental, pero no a un niño, porque además el comportamiento es muy, muy diferente.
Y hay cifras muy importantes de consultas pediátricas que tienen que ver con salud mental en nuestro país. Es decir, que son muchos los papás que concurren con sus hijos por problemas de salud mental. ¿Qué porcentaje tenemos de consultas pediátricas vinculadas con la salud mental de los más chicos? Sí, lo decía el viceministro Kian el día de la salud mental, que él había percibido lo que eran las consultas en la emergencia del hospital pediátrico hace años, que estaba vinculada fundamentalmente a desnutrición y a enfermedades transmisibles, y que hoy en día el 40% de las consultas se deben a temas vinculados a la salud mental, ¿no? Me parece un dato muy importante. Lo mismo que estudios hechos en el país, que coinciden con estudios epidemiológicos mundiales, hablan de un 21% de prevalencia de problemas de salud mental en los niños, niñas y adolescentes, pero problemas de salud mental que pueden ser diagnosticados. Hay un estudio muy interesante de la doctora Viola Garrido y Varela en Uruguay que confirma, en niños de 6 a 11 años, que confirma estas cifras. ¿Por qué es importante esto? Nosotros insistimos que la mitad de los problemas del adulto, esos que estamos acostumbrados a ver, empiezan antes de los 14 años. Y cuando hablamos de trastornos o indicios de trastornos mentales en tempranas edades, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué trastornos nos referimos? Acá se abre un abanico muy importante, ¿no? Por un lado están los trastornos, por otro lado están los signos y síntomas de alerta, que nos hacen abrir los ojos y estar pendientes de la evolución que puedan tener. Cuando hablamos de trastornos en sí mismos, estamos hablando de los trastornos de conducta, de los trastornos de aprendizaje, estamos hablando de la depresión, estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando de el déficit atencional con hiperactividad, estamos hablando de conductas disruptivas. Pero a ver, yo siempre insisto en este hecho. Un diagnóstico requiere la persistencia en el tiempo. Los niños son muy maleables, expresan, ¿no? Entonces, necesariamente estos signos y síntomas de alerta, que pueden ser, por ejemplo, el retraimiento en los vínculos, el aislamiento, ¿no? Conductas disruptivas, lo que tiene que ver con accidentes. Es decir, lo que realmente tiene que preocupar es la persistencia y la intensidad de esto, porque todos los niños presentan este tipo de conductas en algún momento. Hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque la detección precoz es la forma de incidir en la evolución. ¿Y cómo está Uruguay en el tema de diagnósticos? Porque acá se me ocurren dos situaciones que uno tiene cerca por la situación de la vida, ¿no? Conocidos, familiares, dificultades para diagnosticar y conocer qué afecta a ese niño, y al padre le viene el ataque de que el tiempo pasa, el problema que tiene su hijo no se resuelve, ¿no? Y sigue creciendo, y yo no sé si es dislexia, si es déficit atencional, si lo medico o no lo medico. Y por otro lado también está la otra crítica, ¿no? La permanente también crítica de decir, en Uruguay hay muchos niños medicalizados, a veces se sobrediagnostica una dificultad que los adultos no sabemos canalizar, por ejemplo, con el llamado déficit atencional. ¿Cómo estamos ahí en ese equilibrio de esas dos puntas que represento? Se viene trabajando en ese sentido. Por ejemplo, en el tema que tú planteás del déficit atencional, ¿no? Donde, bueno, por un lado se dice que está medicalizado el tema, ¿no? En un exceso, que está sobrediagnosticado. Es decir, el encare de la salud del niño con un concepto integral requiere de un abordaje que los distintos sectores estén relacionados y se pongan de acuerdo, ¿no? Pauten. Por ejemplo, en el tema de educación y en el tema salud, ¿tá? Necesariamente debe haber espacios intermedios donde el sector salud tenga incidencia en el sector educativo,
de alguna forma, y el sector educativo se conecte con el sector salud. Porque lo que sucede es muchas veces que las maestras mandan, ¿no?, los niños al sector salud, y el sector salud dice, esto es por un mal manejo, de la situación. Le puedo decir que por experiencia familiar, Exacto. que en el nivel mutual no hay coordinación con padres atentos y siguiendo, ¿no? Un profesional dice una cosa, no habla con el otro y así pasan los meses. Bueno, ese es el gran tema. El plan de prestaciones de salud mental del Ministerio, que está vigente desde 2011, privilegia la salud mental de niños, niñas y adolescentes que tienen acceso a la atención por un equipo interdisciplinario en todos los prestadores del sistema de salud y una atención psicológica. También privilegia lo que es las acciones en los padres y en las madres, lo que tiene que ver con la crianza, tema que es fundamental. Crecer saludablemente tiene que ver con factores de protección, tiene que ver con crianza. Privilegia el plan de salud mental del Ministerio la salud mental de los docentes, ¿no?, que son los que están al lado de... me parece muy importante para que la población conozca los derechos que tienen y las prestaciones que existen. Nos encontramos que muchas veces los padres no lo saben, pero tampoco los docentes lo saben. ACE, que ha sido el innovador en todo este tipo de desarrollos, ha generado dispositivos intermedios entre el sector educación y el sector salud, una especie de triage donde en conjunto, ¿no? Bueno, no, esto es un problema que tiene más que ver con un manejo que tiene que darse en la institución, en la comunidad educativa. No, este es un manejo que tiene que darse en el sector salud. Insisto, lo peor que hay es medicalizar algo que no debe ser medicalizado, así como que no llegue a tratamiento algo que se debe tratar. Crecer saludablemente es la campaña de este año. ¿Por qué? Porque insistimos en actuar sobre los factores de riesgo y fomentar los factores de protección. Quería decirles algo más. Los organismos internacionales hoy en día incluyen los problemas de salud mental dentro de las enfermedades no transmisibles. Un hecho muy importante, porque las tradicionales eran cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y la diabetes. Y hoy en día existe consenso a nivel de todas las organizaciones del Banco Mundial, incluso que el desarrollo de los países y lograr los objetivos, ¿no?, al 2030, es totalmente necesario invertir y cuidar la salud mental. El costo que tiene para los países, para el individuo, para la familia, para el sistema sanitario, y por eso lo que es prevención y promoción es clave. Nosotros muchas veces los psiquiatras de adultos, yo soy un psiquiatra de adultos, llegamos tarde, claro, cuando ya hay menos para hacer. El cerebro y la personalidad de un niño está en formación, por lo tanto las intervenciones van a tener resultados. No todo se puede evitar, pero mucho se puede. Y se nota en la campaña, porque lo que vimos en el arranque forma parte de una campaña que se ha impulsado por parte del gobierno y donde veíamos claramente que en las preguntas que se iban dando, las respuestas espontáneas de los niños, hablaban claramente de cuáles son los problemas, por lo menos fundamentales, que tienen que ver con ellos. Hablaban del relacionamiento familiar, obviamente, de la posibilidad de que los hayan retado, de que les hayan pegado. Estaba claramente expresado el bullying a través de la molestia que podían recibir en la propia escuela, la burla. Es decir, como que ellos mismos iban transitando las diferentes temáticas que son las más importantes. Sin embargo, con todo lo que tenían claro de lo que era una vida saludable, lo que los trababa para responder era la salud mental. Es decir, no asociaban todas esas situaciones a una situación específica de salud mental. Como que siempre, yo creo que hasta culturalmente, el tema de la salud mental desde la familia lo hemos colocado como en otro ámbito. Es decir, como si fuera medio prohibido. Esto me hace acordar a lo que tantas veces hemos hablado con usted, de que le tenemos un temor tremendo
a hablar de que podemos tener problemas de salud mental como núcleo familiar y no los tratamos o no los abordamos debidamente. Por lo menos me dio esa sensación en el Totalmente de acuerdo con lo que tú dices. El tema del bullying es un tema, el tema del maltrato es un tema que realmente tiene consecuencias. El tema de la violencia intrafamiliar tiene consecuencias el tema de bullying, brutales. Uruguay está dentro de los 20 países con más casos de bullying, ¿no? Y ahí tenemos un tema para trabajar. Por eso, pero lo que tú dices va más en la línea de que el concepto de salud hoy es integral. Debemos incluir, nosotros estamos tratando de incluir desde el Ministerio de Salud la salud mental dentro de la salud general. Exacto. Por eso, bueno, desde lo que es el Vilar de Bo, bueno, lo vamos a cerrar, Tenemos el compromiso de cerrar las colonias y de incluir en el sanatorio y en el hospital general, lo mismo que en las policlínicas, lo mismo que en los programas. La salud mental transversaliza. Si la aislamos, pasa esto que tú dices. Se fomenta el estigma, la discriminación, que es de las principales barreras para la atención, ¿no? No se podía hablar de esto hace años, ¿no? Digo, y yo siempre digo, cuando yo me recibí y dije, voy a seguir psiquiatría, me dijeron, vas a seguir psiquiatría, qué desperdicio, ¿no? Como que el estigma no solo lo tenía la salud mental, sino la disciplina y los que trabajamos. La disciplina, claro, sí. Bueno, se trasladaba en la familia, en donde normalmente la familia escondía a la persona, al tío, a la tía. Uno tiene un montón de casos en los que de determinados integrantes de la familia no te contaban nada, no se decía nada, mucho menos asumir que había un problema de salud mental. Y en esta campaña se hizo una primera semana que fue con niños sanos en el Parque de la Amistad, donde era el zoológico, con algunos niños con discapacidad. Después se trabajó con adolescentes en colegios, que ellos muy preocupados también por estos temas, hay que escucharlos. Y en esta semana está la carpa, una carpa en Tres Cruces, donde se tratan todos los días temas vinculados a la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Ahí quiero hablar de la adolescencia. El suicidio es la segunda causa de muerte entre 14 y 29 años. Tenemos cifras de bullying altísimas. La adolescencia es una etapa particular de la vida donde uno prueba, ¿no?, alejarse, separarse, vienen conflictos. ¿Dónde está el límite en la adolescencia para saber si estamos enfrentados a un trastorno mental o alguna patología o dificultad? Cuando la conducta en la adolescencia, bueno, justamente presenta esos comportamientos que en algunos momentos pueden ser extremos. Sí. Insisto en algo que dije, no es fácil, la tristeza, las conductas disruptivas en el adolescente, ¿no? La rebeldía, ¿no? No hay adolescencia sin crisis. Todos los que estamos acá lo sabemos, ¿no? Sería patológico si no. Pero bueno, hay que estar atentos. Cuando nosotros hablamos de factores de protección, hablamos de los padres que deben involucrarse. Padres y madres deben involucrarse. Ustedes ven que la campaña que hay ahora en los medios sobre el consumo, sobre los riesgos del consumo, sobre los riesgos de todo consumo, habla del involucramiento y del diálogo entre los padres. Fundamental. Saber en qué están, el tema de los límites y del control. Y yo diría que hay indicadores que para nosotros son privilegiados, ¿no? Lo que es el buen relacionamiento social, la integración a grupos de amigos, de club, de lo que sea, el rendimiento curricular acorde, aceptable, son factores que indican que a pesar de que haya otro tipo de conductas, no hay una afección que a uno le deba preocupar, ¿no? Es decir, si está integrado en algunos ámbitos, claro. En un vínculo de que va y viene, ¿no? De empatía y de compromiso. Eso es para nosotros a esa edad muy importante. Digo, y ahí también es difícil el diagnóstico, ¿no? Para los profesionales. Nosotros tenemos... los diagnósticos hasta los 18 años somos muy cautos. Todas las pautas internacionales y los consensos hablan de que no se deben hacer diagnósticos hasta esa edad, salvo en algunas situaciones muy específicas. ¿Por qué? Porque la personalidad se está conformando, porque todo es modificable. El neurodesarrollo, hay fenómenos que se están dando en el cerebro.
fenómenos que, por eso el consumo no debe darse antes de los 18 años, se altera la potencialidad que puede tener esa persona posteriormente, queda comprometida si hay un consumo en la adolescencia. Claro. Al igual que si hay determinantes sociales muy fuertes, que están incidiendo negativamente en esa persona, ¿no? La buena maduración se da en un contexto saludable, ¿no? Saludable en todo sentido, ¿no? Es nuestro mayor fracaso, y cuando digo nuestro me refiero no solo al sistema, no estoy hablando solo del sistema de salud, hablo de la sociedad y por ende hablo de la familia. Es nuestro mayor fracaso el suicidio. Ahí es la frontera, uno a veces se pregunta cómo no lo vimos, ¿no? Creo que si yo le pregunto a muchos de quienes nos están mirando, hay algún antecedente o familiar o amigo, vecino o una situación que no era lo suficientemente cercana como para haber detectado algo. Invariablemente la pregunta que nos hacemos es ¿cómo no me di cuenta de que estaba tan mal esta persona? ¿Es esa frontera nuestro mayor fracaso? Decimos que muchos suicidios se pueden evitar, pero no todos se pueden evitar, ¿está? Esa pregunta que tú te haces, Humberto, que se la hace mucha gente, nos la hacemos nosotros mismos, los psiquiatras, cuando el día anterior, ¿no? Tratamos de identificar las señales de alerta, de alarma, que las conocemos muy bien, no las vimos. ¿Por qué? Porque el tema del suicidio sucede en la intimidad más profunda del ser humano, ¿no? Y entonces yo creo que es un fracaso de todos, ¿no? No del que está al lado, de la familia, de todos que evidentemente pasaron cosas a lo largo de la vida de esa persona de la que todos somos, tenemos parte de responsabilidad. Montalbán, entonces, pasando un poco de raya, es una buena noticia que ahora las autoridades hagan foco en la salud mental, sobre todo en edades tempranas, niñez y adolescencia. Se reconocen algunas dificultades de coordinación, ¿no?, entre espacios profesionales en el sistema de salud. ¿Qué pasa con los tiempos de los tratamientos? Una vez que un niño, un adolescente es derivado, tiene un tiempo limitado de terapias, ¿no? Amparado por el sistema de salud, que después muchas veces no es suficiente para solucionar o encaminar los problemas. ¿Hay una evaluación de eso? A ver, el tema del tiempo que tú traes es muy importante. Para el modo 2 de terapia son 48 sesiones anuales, con alguna posibilidad de prórroga. Cuando uno maneja recursos, ¿no?, los recursos son finitos, digo, necesariamente debe acotar las intervenciones. Pero además se sabe por estudios de evaluación de psicoterapia, porque todo esto que yo digo debe sustentarse en una base científica, en una evaluación científica, ¿no? Así como todo lo de prevención y promoción debe basarse en evidencia científica, ¿no?, con intervenciones complejas, integrales, articuladas, las intervenciones integrales, de las cuales la psicoterapia puede ser una, pero la psicoterapia sola no, debe estar integrada a psicosocial, psicofarmacológico, psiquiátrico, etcétera. Tienen un tiempo, los estudios de psicoterapia muestran de dosis efectividad, con curvas que muestran el tiempo donde la eficacia se da y después se entra en una meseta donde por más que siga, los resultados no son los esperables, ¿no? Entonces, digo, cuando uno planifica en salud debe tener en cuenta todos estos hechos. Está contemplado eso. Está contemplado. Las patologías más graves tienen hasta 144 sesiones, lo que implica muchas más. Evidentemente, la ley de salud mental, que estamos trabajando intensamente, va a ir fortaleciendo todos estos aspectos de planes, programas integrales para de acá en adelante, ¿no? Pero eso estamos trabajando en eso. Todavía se está trabajando y hemos hablado en más de una oportunidad sobre todo lo que se viene. Doctor, ha sido más que amable una vez más. Hemos estado dialogando con el doctor Ariel Montalbán, psiquiatra y director del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Momento de cierre y de una pausa. Venimos enseguida a seguir compartiendo la mañana con usted.